Hay unos que son circulares y otros que son icosahedrónicos, ¿no? Entonces este es un virus ADN. ¿Cuáles son los virus que tienen más riesgo de mutaciones? ¿Los ADNs o los ARNs? ¿Qué creemos? El COVID-19 es un virus ARN, influenza es un virus ARN. Y así cada vez que vamos a ver una epidemia se tratan de virus ARN. ¿Por qué? Porque mientras son más chiquitos, más fáciles son de replicar. Mientras más fáciles de replicar sean, más veces lo hacen y en esas repeticiones pueden presentarse las mutaciones. Entonces, nunca o probablemente no suceda una epidemia por virus herpes, a pesar de que están ampliamente distribuidos y tienen una alta prevalencia. ¿Bien? Tiene un tamaño de entre 120 a 260 nanómetros. Se clasifican en 3 subfamilias: los alfa herpes virinae, los beta herpes virinae y los gamma herpes virinae. Y esto va a depender a cómo es su comportamiento fisiopatológico. Los alfa herpes virinae van a estar latentes en las neuronas de los ganglios sensitivos y son líquidos, destruyen. ¿Por qué se van a caracterizar los alfa herpes virinae? Herpes 1, herpes 2, virus de varicela zoster. ¿Qué es lo que producen en común? Vesículas, son líquidos, matan. ¿Bien? Los beta herpes virinae están latentes en las células mononucleares y tienen una replicación lenta. ¿Por qué se caracterizan estos tres virus? Porque pueden reactivarse. En un estado de inmunosupresión, estos virus pueden reactivarse. Por lo general, te infectas de citomegalovirus, la mayoría lo hace cuando somos pequeños niños y pasa como un resfrío común. Pero si más adelante te da VIH-Sida o tienes un trasplante de órgano, esto se puede reactivar. Y los gamma herpes virinae, estos virus van a estar latentes en células linfoides, ya no en mononucleares, y son líticos en células epiteliales o en los fibroblásticos. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el virus Epstein-Barr y el virus herpes humano tipo 8. ¿En qué se caracterizan estos dos virus? Que se asocian a oncogénesis, pueden producir cáncer. Bien. Tanto los beta herpes virinae y los gamma herpes virinae pueden causar linfoproliferación con mononucleosis. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de un paciente con mononucleosis infecciosa, vamos a tener a las primoinfecciones por cualquiera de estos virus. Su estructura es algo que tienen que conocer. Mide 125 a 229.000 pares de bases en su ADN catenario. Tiene una ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa viral va a ser el objetivo de los tratamientos antivirales. Los tratamientos antivirales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear al ADN polimerasa viral. Los seres humanos tenemos polimerasa, tenemos ADN polimerasa. ¿Qué dice? Sí. Si tenemos, nuestros ADN está en constante mantenimiento. Y eso es lo que hace el ADN polimerasa, un mantenimiento de tu cadena de ADN. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Si yo tengo un fármaco que inhibe el ADN polimerasa, ¿cómo va a diferenciar el matar al ADN polimerasa de un virus o de un ser humano? Ahí lo vamos a ver. También tenemos metabolitos del ácido nucleico, tienen proteíncinasas para la identificación de proteínas y tienen estructuras epidioles dentro de su contenido para las proteínas de las ácidas o de la glucoproteína B, H y E. Entonces, esto es la estructura del herpes virus. Tiene una membrana externa, una estructura icosaédrica, su cápside y entonces, normalmente los virus, cuando estos se van a infectar a la célula del humano, van a entrar por un mecanismo de endocitosis y de fusión. Cuando ocurre esto, la envoltura se va a unir y van a liberar todo el contenido del interior del virus. Y hay una fusión de la membrana con la envoltura viral y la liberación de la nucleocápside al citoplasma. De acuerdo al tipo de virus que tengas, va a liberar su contenido de ADN y este se va a insertar en el ADN del ser humano para una constante replicación. Ahora, cuando pregunté quiénes habían tenido varicela, la mayoría alzaron su mano. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy prevalente. Es una enfermedad que solo infecta a los seres humanos, pero que es muy prevalente. ¿Cuántas personas han tenido herpes?
músculos están infectados por virus herpes simple tipo 1, virus varicela zoster, virus epstein-barr, virus herpes humano tipo 6 y virus herpes humano tipo 7. En Perú, los estudios de prevalencia del herpes 1 dicen que hasta el 90% de las personas adultas tienen una serología positiva de herpes 1. ¿Qué hace el herpes 1? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué produce el herpes 1? ¿Qué hace? ¿Qué enfermedades está? ¿Alguno ha escuchado coloquialmente se lo conoce como que han lamido la araña? Unas pequeñas vesículas que te salen cerca de la comisura labial. O algunos de ustedes, cuando han tenido una faringitis, han tenido aftas en la boca, pequeños ulceritas. Generalmente eso son reactivaciones o una previa infección por el virus de herpes. Es la principal causa de erosiones en la mucosa bucal. Su principal diagnóstico diferencial es el virus de Coxsackie B, que produce la herpangina. Pero la herpangina se produce en el fondo de la faringe, mientras que el herpes te puede aparecer en los labios, en la encía, en la lengua, carrillos, paladar, todo. Entonces, si ustedes comienzan a pensar, van a darse cuenta de que en algún momento han tenido alguna de estas manifestaciones. Y por lo general, la mayoría de veces son asintomáticas. Pero esta infección se puede volver a aparecer. Te hacen un procedimiento dental, te puede volver a aparecer. Vas a tener un examen, estás estresado, te puede volver a reactivar. Te viene la menstruación, te puede volver a dar, y así sucesivamente. Entonces es un virus en algunas personas molestoso y en la mayoría de nosotros asintomático. Pero su prevalencia es muy alta. ¿Qué más vemos? El 15 al 50% de los adultos en Estados Unidos están infectados por el virus herpes simple tipo 2. Aquí sí es otra cosa. El virus herpes simple tipo 2 es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que ocasiona? Úlceras genitales, ¿no? Primero empiezan como pequeñas vesículas. Estas vesículas se forman pústulas, luego estas pústulas revientan, forman erosiones y son pequeñas úlceras, úlceras dolorosas, son fastidiosas, duelen. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico diferencial de una úlcera genital, tenemos herpes, sífilis, chancro. La sífilis, solo los hombres nos damos cuenta, porque nosotros usualmente para mencionar miramos nuestro pipí. Sí, está por la parte externa, porque es una úlcera no dolorosa. Entonces, usualmente se dan cuenta. Las damas pueden aparecer en el interior de la vagina y es una úlcera no dolorosa. Entonces, muchas veces no se dan cuenta. Y es un cuadro autolimitado, o sea, se resuelve solo. 5 o 7 días te vas a curar. Luego te vas a donar sangre y te dicen, no puedes donar sangre porque tienes sífilis. Dices, mi esposa. No sabes, nunca vas a saber. Pero es bastante prevalente, ¿no? Hasta el 50% de los adultos en Estados Unidos. Algunos dicen que es la principal enfermedad de transmisión sexual. Otros dicen que la principal enfermedad de transmisión sexual es. ¿Quién me dice? ¿Ah? Lo dejo libre. Ya puede irse de mi clase que me conteste esto. Pero futuros médicos del país. Muy iluminados. Ah, bueno. Virus papiloma. Entonces, están entre esas dos, porque la prevalencia del virus papiloma también es muy alta. Muy alta. Entonces, y es muy fácil de contagiar. El sexo es fácil de contagiar. No sé. Pero la mayoría de personas adultas tienen sexo, aunque el riesgo es relativamente bajo. Bueno, vamos a ir viendo eso. 40 al 70% de los adultos en Estados Unidos están infectados por citomegalovirus. Y esto sucede muy a menudo. ¿Quieren empezar? Citomegalovirus, ¿no? Y esto sucede muy a menudo. Es una de las principales causas de mi consulta. Me mandan una paciente que tuvo una pérdida, tuvo un aborto, tuvo un embarazo o algo, y le salió la serología de citomegalovirus positivo. Cuando a ti te das citomegalovirus, tu serología, tus anticuerpos van a salir positivos de por
igual sucede con el herpes, con varicela, con virus Epstein-Barr, la inmunoglobulina G te va a salir positivo de por vida. Bien, entonces es una huella inmunológica. Menos del 5% de los adultos en Estados Unidos están infectados por virus herpes humano tipo 8. ¿Alguien sabe a qué se asocia el herpes humano tipo 8? ¿Cómo es capaz? Ahora, te dicen que menos del 5% de los adultos tienen herpes humano tipo 8, pero cuando buscamos esta prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres, su prevalencia puede subir al 30%. Entonces parece que también es una enfermedad con un fuerte componente de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo se transmite eso? ¿Alguien sabe qué enfermedades se pueden transmitir por vía aérea? Iluminen el curso. Porque cuando estamos en un hospital, te dicen, usa mascarilla N95. ¿Por qué nos dicen eso? Mascarilla N95 generalmente está indicado para prevención de transmisión aérea. ¿Qué prevenimos? ¿Qué enfermedades podemos prevenir con una N95? Tuberculosis. Tuberculosis se puede transmitir por vía aérea. ¿Qué más? Virus, varicela, zoster. ¿Qué más? Sarampión y COVID-19. Esas fueron. Bien. El resto se puede transmitir por vía aérea siempre y cuando tú generes aerosoles. O sea, un paciente que esté situando, que esté dando presión de ventilación positiva. Ahora, se sabe que ahora los aerosoles pueden producirse incluso presión. ¿Por qué es importante la transmisión aérea? ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia tiene con la transmisión por gotitas? Porque usualmente nosotros decimos influenza, infección respiratoria, metanovirus, las bacterias, se transmiten por gotas respiratorias. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo contagio por gotas respiratorias, estas gotas son mayores de 5 micras. Y por tanto, cuando yo toso, como tienen un tamaño molecular un poco grande, caen a una distancia de 1 a 2 metros. Mientras que la transmisión aérea quedan suspendidas en el aire y pueden llegar a una distancia de 5 a 7 metros. Si yo toso acá, no puedo contagiar aire. Si yo tuviese tuberculosis. Pero si tengo influenza, solo podría contagiar. Entonces eso es importante cuando estamos en un hospital, que nosotros implementamos estas medidas. Entonces, transmisión aérea, ya saben, tuberculosis, sarampión, varicela y COVID-19. Entonces, los pacientes necesitan aislamiento respiratorio. Cuando tú atiendas a uno de estos pacientes, tienes que usar una N95. Los otros pacientes respiratorios puedes usar una máscara quirúrgica. Aunque yo siempre les voy a recomendar que usen N95. Pueden usar una KN95. Estos virus se transmiten por saliva. Virus herpes simple, virus Epstein-Barr, citomegalovirus y virus herpes humano tipo 6. ¿Cómo yo contagio por saliva? ¿Qué se les ocurre? Besos. Pero la mayoría de estas enfermedades se transmiten en niños. Los niños no están besando a sus amigos todavía. Entonces, ¿cómo se transmite? Puede ser que su papito le dé un besito en la boca. Puede ser. Pero a veces sucede eso. No hay biberón. Pero sí, yo tomo mi chupetín o te invito. O en el vaso, tomaste de tu vaso y te invitas a tu amigo. O más frecuente, chupas las cosas. Gracias. Lo que deben hacer. Las unas, viene otro y viene lo chupo y así sucesivamente. Entonces, eso es. Y también
Entonces es muy fácil contagiarse de eso. Y por eso la mayor prevalencia está en menores de 5 años. Ya ahí es ahí donde la mayoría se infecta. Virus herpes humano tipo 6, citomegalovirus y virus herpes humano tipo 8 se pueden transmitir por vía sexual. Eso sí, no tengo que preguntarles cómo se transmite, cómo se contagia de eso. Entonces, ¿eso qué incluye? Cuando yo hablo de sexo, estoy hablando de, por ejemplo, eso me pasa, doctor, pero yo no eyaculé. ¿Te puedes contagiar? Sí, ¿no? Porque en el acto sexual igual eliminas un líquido seminal que también es un fluido. O te dice, pero doctor, solo lo metí una vez. ¿Te puedes contagiar? Sí, porque el contacto no solo es los fluidos, sino son las mucosas. ¿Y quién estaría en más riesgo de todas las formas del sexo? El sexo oral, el sexo penetrante, el sexo receptivo vaginal, el sexo penetrante anal o el sexo receptivo anal. ¿Cuál creen que es la forma de más riesgo? ¿No? ¿Cuál? Receptivo anal. No, receptivo anal, porque el ano no fue diseñado para el sexo. Entonces, cuando tú tienes relaciones sexuales anales, siempre hay microablaciones en la mucosa, porque es mucosa. Es una mucosa que es diferente a la de la vagina, que está diseñada para recibir un pene. Entonces siempre hay microablaciones, entonces ya no solo es un contacto con mucosa, con fluidos, sino también con sangre. Entonces siempre es la forma más peligrosa de tener sexo. Eviten. Menos si es cloroso. Virus herpes simple, virus varicela zoster, citomegalovirus se transmiten por vía intrauterina. ¿Cómo se podría transmitir eso? De la madre al niño. Entonces, estas infecciones son de transmisión vertical, lo que conocemos. Puede ocurrir durante el embarazo, al momento del parto o con la lactancia materna. Bien, virus citomegalovirus, virus herpes y virus herpes humano tipo 8 se transmiten por trasplantes de órganos y suelen ser un tamizaje importante. Nosotros hacemos consulta. Cuando un paciente va a ser sometido a un trasplante, pasa consulta el paciente que va a ser trasplantado y los donadores. Y les tenemos que hacer tamizaje de estas enfermedades. Por ejemplo, si el donador es citomegalovirus positivo y el paciente receptor es citomegalovirus negativo, ese paciente está en más riesgo que se contagie de citomegalovirus. Si va a ser sometido a un trasplante renal, probablemente ese paciente va a tener que recibir una profilaxis con valganciclovir por 6 meses después del trasplante. Y así sucesivamente. Citomegalovirus y virus sepsis se transmiten por transfusiones de sangre. Pero, a pesar de que se transmiten por transfusiones de sangre, no hacemos tamizaje de citomegalovirus y de virus sepsis en los bancos de sangre. ¿De qué enfermedad hacemos tamizaje en un banco de sangre? VIH, hepatitis B, hepatitis C, HPV. ¿Qué más? ¿Alguno ha donado sangre de ustedes? Cuando donas sangre, usualmente te dan cartillas. Esto no tienes. Chagas, sí. Esas son las enfermedades que hacemos tamizaje. Y hacemos tamizaje con serología. ¿No? Con serología. Y no siempre, yo por ejemplo, me contagié de VIH hoy día y dono sangre en 3 días, ¿mi serología va a salir positiva? No va a salir positiva. Entonces, a pesar de que hagamos un tamizaje, de la donación de sangre siempre es un riesgo. Pero cada vez que ustedes indiquen donación de sangre a un paciente, recuerden eso. Entonces, hay indicaciones bien claras de cuándo donar sangre, ¿no? Cuándo prescribir sangre. Donar, donen siempre, recuerden. Siempre y cuando se porten bien. Bueno, acá está un resumen. Como pueden ver, la mayoría de todos estos virus son más prevalentes en países en vías de desarrollo. Las tasas que yo les había mostrado eran de Estados Unidos, pero en los países en vías de desarrollo sus prevalencias son aún mayores.
Bueno, en la unidad, Oncogénesis, virus HTLV, virus Epstein-Barr, virus herpes humano tipo 8 están asociados con cáncer. Entonces, dentro de su genoma de estos virus, tienen algunas oncoproteínas. En el caso del virus Epstein-Barr, la proteína LMP1 se asocia con cáncer de linfocitos B como el linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma de Burkitt, cáncer gástrico y cáncer nasofaríngeo. De todos estos, el que más está implicado es con el cáncer nasofaríngeo. 95% de las personas con cáncer nasofaríngeo tienen infección por virus Epstein-Barr. 90% de las personas con linfoma cerebral primario por VIH tienen virus Epstein-Barr. Entonces son virus fuertemente implicados, supuestamente susceptibles de algunos cánceres. Virus herpes humano tipo 8 tiene las oncoproteínas K1, K2, K1, 5 y 4 que se asocia con el sarcoma de Kaposi principalmente, pero también con la enfermedad de Casterman y con el síndrome de fusión bicaviar, que son un tipo de cáncer, unas neoplasias mesoteliales, pero un poco más raras. ¿En quiénes es el principal ejemplo del sarcoma de Kaposi? Pacientes con VIH. Muy bien. Me enorgullezco de este salón. Bueno, este era el resumen de algunos de los síndromes que pueden causar cada uno de los diferentes virus. Y vamos a ver cada uno por ellos. Y ahora el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos varicela? Ustedes cuando les dio varicela, ¿cómo les diagnosticaron? ¿Fueron a un médico o simplemente su mamá les dijo, pues tienes varicela? El diagnóstico hasta las mamás lo hacen, no son médicos algunas de ellas. Y el diagnóstico es clínico. ¿Bien? Entonces, tú ves el paciente que tiene lesiones vesiculares, pustulares, costrosas y algunas ulcerosas en diferentes estadios, en distintas partes del cuerpo, que afectan palmas, plantas y cuero cabelludo, varicela, no hay otra. ¿Diagnóstico diferencial de la varicela? Si fuese yo un hombre que tiene sexo con hombres, ¿cuál sería mi diagnóstico diferencial? Y que hace poco ha estado en relevancia. ¿Quién? ¿Qué? Mono, ¿no? La viruela del mono. La viruela del mono te da fiebre, te da rash, te da lesiones vesiculares, pero estas lesiones vesiculares son más grandes, más dolorosas y son de un único estadio. Solo vesículas tienen, o solo pústulas tienen, o solo costras. En cambio, la varicela lo vas a ver en distintos estadios. ¿Ya? A veces tú vas a tener un paciente que recién te está viniendo con varicela y recién está empezando. Por ejemplo, tiene cáncer de vesículas. Tienes dudas todavía. Puede ser varicela. Espérate, 6 horas. En 6 horas vas a ver que ya hay más depresión. Y no se la trata. Todo bien. Entonces, a veces, un poquito de tiempo, ustedes pueden decir así al paciente o a sus familiares, hay que ver cómo evoluciona. Y así hacemos diagnósticos. La gingivitis herpética, el herpes genital, la varicela y la ronciola, el diagnóstico es clínico. Gingivitis herpética, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Ya lo dijimos, lesiones vesiculares en la comisura labial o lesiones vesiculares en la boca. ¿Ya? Estas lesiones vesiculares también se van a formar pústulas y luego van a reventar. ¿No? Siempre empieza así: mácula, pápula, vesícula, pústula, erosión, úlcera. ¿Está bueno? ¿Está claro? Repítanlo. Erosión, úlcera. La serología es específica para el virus herpes 1 y el herpes 2. Entonces, viene un paciente y me dice: doctor, he tenido úlceras en mis genitales, me dolía, pero ya se me pasó. ¿Qué cree que puede ser? Probablemente.
claro, porque estos juegos son autolimitados, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, puedes ayudarte de ¿qué es la serología? ¿Qué incluye la serología? ¿Qué te vas a ver? ¿Qué incluye? ¿Qué es la serología? ¿A qué se refiere con serología? Nosotros en la serología hablamos de detección de anticuerpos. Las técnicas de detectar anticuerpos pueden ser por ELISA, como se dice, puede ser por inmunoglobulografía, hemaglutinación, inmunoinfusión, inmunoquimiluminiscencia, no importa, la cosa es que detectes anticuerpos. ¿Qué anticuerpos vamos a buscar? Ustedes lo saben, dame un fuerte nomás. No lo escucho. Tengo que terminar esta clase a las 3 porque a las 3 tengo que ser jurado. Entonces, ¿cuáles son? Pedimos dos generalmente. Para casi todas las enfermedades infecciosas vamos a pedir dos tipos de anticuerpos. ¿Se acuerdan de sus pruebas del COVID que antes les hacían una prueba rápida? Había dos anticuerpos que te informaban: el IgM y el IgG. ¿Recuerdan? Cuando te salía el IgM, ¿qué te decían? Esa única. Ahorita estás con eso. Y si te salía el IgG, ¿qué significaba? Que ya te digo, que ya pasó. Igualito. Si tienes un IgM positivo, por lo general el IgM dura positivo en el herpes por 3 a 6 meses. Es una infección con menos de ese periodo de tiempo. Y luego se negativiza. Si tú tienes un paciente que tiene IgM negativo y una IgG positiva, eso quiere decir que esa infección probablemente tiene más de 6 meses. Y solo eso, a eso puede ser. ¿Bien? Por lo general, como te digo, la mayoría de estas infecciones las adquirimos en niños. Pero a mí, por ejemplo, me hace saber un análisis de sangre y me va a salir IgG positivo de citomegalovirus de herpes 1. No en todos, ¿vale? Entonces, siempre cuando hablamos de serología estamos hablando de IgG y IgM. ¿Sí? ¿Por qué dicen los ancianos salieron? ¿Cómo? A veces los ancianos salieron. Ah, muy bien. Ese herpes que le aparece a los ancianos, ¿dónde está? A veces en la espalda, a veces en el brazo, a veces en la cara, en las piernas, puede dar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Ahí estamos hablando de otro virus. ¿Alguien sabe qué virus es ese? El herpes zóster, que es el virus, es el mismo. El virus varicela zóster, cuando a ti recién te da, a todos nosotros que nos dio la varicela, nos dio una infección por virus varicela zóster. ¿Qué les dije de estos virus? Que son alfa herpes virus, que quedan dentro de las células, se depositan en el ADN. Ninguno de los herpes se cura, ¿ya? Todos los herpes, como les dije, va a ser positivo de por vida. Pero algunos se pueden reactivar. El virus varicela zóster, cuando se reactiva, lo hace en un solo dermatoma. ¿No? Te dice el dermatoma del iris, del lado izquierdo. Entonces, ¿dónde va a aparecer las lesiones? Alrededor del ombligo. Porque ahí es donde inerva el dedo. Y así sucesivamente. ¿No? Pues solo afecta a un dermatoma y solo lo hace en un lado del cuerpo. Y son lesiones vesiculares. Así como una varicela, pero localizada. Eso es el herpes zóster. Es por el mismo virus de la varicela zóster. Ahí, muy buena aclaración. El PCR, el nictiocefalorraquídeo, es el buen estándar para el diagnóstico de herpes simple, estelar, citomegalovirus y virus de herpes humano proceso. ¿Por qué? Porque estos virus pueden causar meningitis. Claro, entonces, ¿cómo yo diagnostico una meningitis? La única manera de hacerlo es con PCR, si es que quiero saber si por alguno de estos virus. La cuantificación del ADN del citomegalovirus y el virus Epstein-Barr en sangre es útil para el seguimiento y para descartar reactivación, principalmente en los pacientes inmunosuprimidos. Yo tengo un paciente que sometió a un trasplante de médula ósea o un trasplante de órgano sólido y comienza a hacer fiebre y tiene serología positiva del citomegalovirus y virus Epstein-Barr. ¿Cómo lo diagnostico? Con PCR en sangre. Entonces tengo que ver un aumento de los organismos en su pasado. Eso ya también que pero no para que usted lo conozca. Citomegalovirus y virus herpes humano
tipo 6 van a causar inclusiones tanto intranucleares como citoplasmáticas. Esto de libre nunca se da. 3 meses lo bien. Mientras que virus herpes simple y virus varicela zoster solo van a provocar inclusiones intranucleares. Entonces, en la anatomía patológica, cuando a ti te dice, tiene inclusiones intranucleares, pero no intracitoplasmáticas, entonces probablemente sea una infección por virus herpes simple o virus varicela zoster. ¿Cuándo vamos a hacer anatomopatología? Principalmente cuando hay, por ejemplo, esofagitis o colitis. El diagnóstico diferencial de una esofagitis y colitis puede ser herpes simple, puede ser varicela zoster, puede ser citomegalovirus. En un paciente con VIH, la principal causa de esofagitis, ¿quién es? Citomegalovirus. Y la principal causa de colitis es citomegalovirus. ¿No? Entonces, ¿cómo yo diferencio con la anatomía patológica si no tengo que hacer orden? Con eso. Citomegalovirus me va a dar inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas. Entonces, muy importante. Ahí vemos en una división de tiempo cómo se ven las inclusiones intranucleares y las intracitoplasmáticas. Acá no se define bien, pero este es el núcleo. Y ahí vemos las dilataciones y el citoplasma también. Bien, tratamiento. ¿Qué usamos para el tratamiento? Todos los fármacos aprobados, todos los antivirales aprobados. Y hay que decirlo, de que muy pocas enfermedades virales tienen tratamiento. Muy pocas, muy pocas. Tiene tratamiento los herpes virus, tiene tratamiento adenovirus en poblaciones especiales, que es el cirocovirus, virus sin sistema respiratorio, que usamos vitamina en condiciones especiales, influenza, que podemos usar oseltamivir, pegamivir, paloxamil, COVID-19, que hay algunas terapias antivirales como remdesivir, y nada más. El resto de virus no tienen tratamiento. Entonces la mayoría de virus no tienen tratamiento. En el caso de los herpes virus sí hay antivirales, pero no funcionan para todos. Ahora, les había mencionado de que estos antivirales actúan inhibiendo la ADN polimerasa. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen estos medicamentos para que solo maten a la ADN polimerasa de los virus y no de las células humanas? Los fármacos están diseñados para ser fosforilados por una enzima especial, única en los virus. En el caso del virus herpes simple y en el caso de varicela zoster, la enzima que los va a fosforilar es la timirinsinasa, que solo está presente en estos virus. ¿Cómo tenemos ahí? A la ciclovir y al penicilina. Para el citomegalovirus no tiene esta timirinsinasa, pero sí tiene una proteinsinasa UL97. Entonces, el antiviral que se fosforila por la proteinsinasa UL97 es el ganciclovir. ¿Ya? ¿Sí? No importa. La cosa es de que aciclovir para el simple y ganciclovir para citomegalovirus. ¿Está bien? Pero hay unos antivirales que no necesitan fosforilización, que es foscarnet y silofovir. ¿Qué creen que pasa con estos fármacos? Como no necesitan ser fosforilados, no distinguen la ADN polimerasa del virus con la del ser humano y son tóxicos. Son nephrotóxicos, producen aplasia medular. Entonces, ¿para qué voy a usar un medicamento tóxico? ¿Para qué lo usaría? No? Entonces, por lo general, esto está reservado para los pacientes que han hecho resistencia al ganciclovir. ¿Por qué? Porque han mutado su proteinsinasa UL97. Mutaron su proteinsinasa UL97, el ganciclovir ya no se fosforila por ellos. No tienes otra manera, vas a tener que usar foscarnet y silofovir, pero son tóxicos, inaceptablemente tóxicos. Entonces ahora está reservado a esos casos de resistencia. Luego tenemos algunas prodrogas. Valaciclovir, que es la prodroga del aciclovir, el valganciclovir, que es la prodroga del aciclovir, y el falciclovir también, que es una prodroga del aciclovir. ¿Qué ventaja tienen estas prodrogas? Por ejemplo, si a ti te da varicela y yo tengo que darte tratamiento, tengo que darte aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. ¿Eso qué significa? Que tienes que tomar 2 tabletas más o menos cada 4 horas. Entonces,
8 horas, pero es un poco más práctico. Ganciclovir solo tiene presentación endovenosa. Entonces, si a ti te da, por ejemplo, tienes un trasplante renal y tienes que usar profilaxis para citomegalovirus, no te voy a tener usando ganciclovir 6 meses cada 12 horas. A pesar se cristaliza, cada insuficiencia renal. ¿Qué usamos para el ganciclovir? Pues una pastillita cada 12 horas y podemos controlar. El problema son los costos, son caros. Son medicamentos un poco más costosos que los fármacos. En el seguro, por ejemplo, solo tenemos aciclovir, no tenemos para aciclovir. Sí tenemos aciclovir, sí tenemos para aciclovir, pero está restringido para pacientes renales generalmente o con infección por citomegalovirus. ¿Qué más de esto? Ahí. Los antivirales no han demostrado eficacia para virus herpes humano tipo 6, tipo 7 y tipo 8. Tampoco para el virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr no tiene tratamiento, salvo en la leucoplasia oraciosa, que puede usar aspirina. La leucoplasia oraciosa es la forma quizás más benigna de las infecciones por virus Epstein-Barr. Ahora vemos rápidamente de cada uno de estos virus. En realidad, lo principal lo hemos tocado en estas primeras diapositivas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, conozcan y lo comenten. Porque el herpes virus es quizás las infecciones virales más frecuentes que ustedes van a ver como médico. Rápidamente vamos a hacer esto lo vamos a dejar, algunos datos. Lo que habíamos mencionado, más del 90% de los muertos tienen anticuerpos frente al virus herpes tipo 1. Su prevalencia aumenta con la edad y muestra una relación inversa con el estado socioeconómico. O sea, más pobreza, más prevalencia. El virus herpes simple tipo 2 empieza a aparecer en la pubertad. ¿Por qué? Porque su transmisión es sexual, ¿no? Y se correlaciona con la actividad sexual. Entonces, mientras más número de parejas sexuales tú tienes, más prevalencia de herpes simple tipo 2. Tiene mayor prevalencia en las mujeres. ¿Por qué? Porque se están más expuestas. Casi todas las enfermedades de transmisión sexual, las mujeres están más expuestas. Algunas enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes en los varones, pero es porque tienen sexo entre ellos mismos, ¿no? Y hay personas con VIH y hombres que tienen sexo con otros. Factores de riesgo de herpes tipo 2, sexo femenino, tener una infección previa por herpes 1 implica el riesgo de tener un herpes 2. A pesar de que tienes unos anticuerpos parecidos, igual te va a dar. Esto es importante. La mediana de tiempo para transmisión en parejas con serología discordante es de 3 meses. Por ejemplo, no voy a hacer esto con ustedes. Imaginemos que yo fuese un hombre soltero y que tengo mi novia y mi novia tiene herpes y yo no. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de riesgo que yo tengo por acto sexual de contagiar? 3.5% por cada coito. Por cada coito. Si mi pareja tuviese VIH y yo no, ¿cuánto creen que sería el riesgo por relación sexual? Primero, ¿más alto o más bajo? Es más bajo. La posibilidad de que me contagie mi pareja de VIH es más baja. ¿Cuánto creen que es eso? Puede decir que el riesgo de que me contagie por acto sexual es de 0.8 por 1000 relaciones sexuales. O sea, es menos de 1 por 1000 relaciones sexuales. Aquí yo me contagio 3.5 por 100 relaciones sexuales. El riesgo es mucho más alto de herpes. Y es por eso que es una enfermedad de transmisión sexual muy prevalente. Porque generalmente cuando tienes sexo con una persona no lo haces solo una vez, ¿no? Por eso es de que la mediana es de 40 actos sexuales. Que en una persona promedio es en 3 meses. En algunos puede ser antes, ¿no? Otros puede ser más. Va a depender de cómo sea tu preferencia. Entonces, el riesgo de que yo me contagie con VIH es relativamente bajo. ¿Pero por qué hay tanto VIH? Porque ese es el riesgo en un hombre que tiene sexo con una mujer. Pero en un hombre que tiene sexo con otro hombre, el riesgo aumenta. Como les había dicho, el sexo receptivo es el mayor riesgo. Y también, ¿quién cree que contagia
contagio más VIH. El paciente que está en SIDA terminal, o sea, un paciente ya que está sumamente inmunosuprimido, CD4-3 tiene, ese más de 500, ¿no? Tiene CD4-3, tiene 10 años con la infección, tiene citomegalovirus, tiene toxoplasma, criptococo, ya lo que quieran. Ese paciente contagia más que el paciente que acaba de contagiarse. ¿Quién creen que contagia? El que acaba de contagiarse. El que acaba de contagiarse tiene su pico máximo de carga viral en el primer mes. Y el que acaba de contagiarse por lo general es un paciente que está fresh, en la flor de su vida. Está en discoteca, está saliendo, está en Tinder o en Grindr. Porque eso es el conoce el video. Bueno, entonces, cuando yo tengo, si yo tuviera, no con otra persona, mi amigo tiene relaciones sexuales con su amigo por sexo anal receptivo y mi otro amigo, el amigo de mi amigo, acaba de contagiarse. Allí la posibilidad es de 1 en 5. Todavía no es muy alto, pero es. Pero usualmente ellos no solo tienen una relación sexual, tienen varios. Y en la repetición está el gusto y el riesgo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces las personas que contagian enfermedad de transmisión sexual por lo general están sanas o aparentemente sanas. Y la persona que te va a contagiar herpes probablemente también esté sana. Porque el herpes no solo te lo voy a contagiar cuando tenga las vesículas. Obviamente si tengo las vesículas tengo dolor y no voy a tener sexo. Pero se autolimita, en 7 días me va a pasar. Entonces en 2 semanas vuelvo a las andadas. Y ahí puedo seguir contagiando. Definitivamente las vesículas son las que contagian más. Pero en pacientes que no tienen las lesiones también pueden contagiar. Y eso es un tormento, ¿ya? Porque muchas personas se diagnostican herpes y se martirizan. O sea, dicen, pucha, tengo una enfermedad que no tiene cura, que me va a seguir dando y que puedo contagiar a mi pareja. Entonces, es una enfermedad estigmatizante, principalmente en los varones que sufrimos más. Entonces, siempre elijan bien sus parejas. Promedio de incubación 5 días. Entonces, desde que yo tengo la relación sexual hasta que aparecen las lesiones, usualmente pasan 5 días. ¿Qué va a pasar? El virus no vive mucho en el ambiente, entonces sí necesita un contacto directo. Esto es el tema de... Esto a veces es importante. En el caso de las infecciones orofaringias, ¿dónde se va a infectar? Le dije que este es un alfa herpes virus, ¿no? ¿Y dónde infectaba? Células mononucleares, células linfoproliferativas o sistema nervioso. Exacto, ¿no? Entonces se van a depositar en ganglios del sistema nervioso central. En el caso de las infecciones orofaringias, el depósito suele ser en los ganglios del trigémino. Y por eso cuando se reactiva, te puede dar una neuralgia de trigémino, es una causa muy importante. Y en los casos de las enfermedades genitales, generalmente se depositan en los ganglios de las raíces del nervio sacro S2 y S5. A veces vienen de exámenes. A veces no. Bien, entonces cuando recién te da herpes, la primera infección es la peor. Las reactivaciones son más suaves, en todos los casos, ya sea orofaringia o genital. ¿Sí? Entonces la primera vez es la más fea. Incluso en algunos pacientes cuando les da la primera vez les puede dar hasta meningitis o les puede aparecer lesiones cutáneas. Es raro, pero puede suceder. Entonces se va a caracterizar por una gingivoestomatitis y faringitis con las principales manifestaciones de una pneumonitis. Puede darse fiebre, puede dar dolor general, dolor muscular, apático, cavidad, neuropatía cervicales que pueden durar entre 3 a 14 días. Va a caracterizarse por lesiones en paladar duro, blando, encías, lengua, labios y cara. Las lesiones pueden ser exudativas, o sea, pueden tener un aspecto de secreción, purulenta, y a veces te puede llegar a confundir con infecciones bacterianas, pero no lo son. La fiebre suele durar 2 a 7 días y el herpes todavía recidivante es la manifestación clínica más frecuente de esta reactivación.
Y aparece en cualquier situación. O sea, en cualquier situación de estrés, de fiebre, te preocupaste, no comiste bien. A algunas personas les salen que cuando harán los exámenes. Sí. La infección genital es un poco más aparatosa. La prima infección se asocia con una duración prolongada de 10 a 12 días. La tasa de recidivo, o sea, si a mí me da una prima infección en los primeros 12 meses, la posibilidad de que me vuelva a dar herpes en estos primeros 12 meses es de un 90%. En el herpes 1, 55%. ¿No? En el caso del herpes genital hay un alto riesgo de recurrencia. ¿Qué va a producirte? Dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y uretral y linfadenopatías inguinales dolorosas. Son los síntomas predominantes en el herpes genital. Las lesiones pueden aparecer en diversas etapas, como lo que hemos dicho. También hay herpes en el ano y es también así, dolorosa. Proctitis por herpes simple pueden asociarse a la práctica de coito anal y los síntomas consisten en dolores, secreción anorectal, contener estreñimiento y en algunas ocasiones también vas a ver las lesiones vesiculares. Puede aparecer una meningitis aséptica y es una de las principales causas de meningitis virales en el herpes. ¿Okay? Las encefalitis generalmente son producidas por los enterovirus. Las principales causas de meningitis virales son los virus herpes. También puede ocasionar infecciones oculares y es una de las principales causas de ceguera en los países desarrollados. En los países subdesarrollados, una de las principales causas de ceguera congénita, ¿cuál es? El tracoma, la gramínea, que también se contagia por la vía vaginal. Y el herpes, y la gonorrea. Cuando ustedes van a hacer prácticas de pediatría, van a aplicar las sustancias a los ojitos de los bebitos cada vez que nacen, para prevenir eso, para prevenir clamidia, para prevenir gonorrea. Encefalitis son un poco más raras, porque de hecho la principal causa de las encefalitis son enterovirus, pero también pueden aparecer. Máximo en edades de los 5 a los 30 años y en mayores de 50 años. El 95% de estos casos van a ser por herpes 1, mientras que la meningitis la mayoría eran por herpes 2. Bueno, el diagnóstico va a ser por PCR y generalmente las manifestaciones principales de las encefalitis por herpes son en el tróbulo pectoral. Y las manifestaciones de eso, y la versión seguramente te vas a decir. El diagnóstico, como te había dicho, es clínico, cuando tú puedes ver las lesiones, pero en algunos casos, cuando ya no están las lesiones activas, te vas a enterar de los anticuerpos, ¿no? Que tiene una sensibilidad y especificidad del 98%, o sea, bastante alta. La tinción de Zank es una tinción en fresco que hacemos cuando tienes una vesícula, te pasas un frotis y lo miras en el microscopio. Y ahí puedes ver las presencias células gigantes o inclusiones. Las inclusiones ya habíamos hablado. El PCR, bueno, el PCR te va a confirmar el diagnóstico. Actualmente es el poder de sangre. Modo nucleosis infeccioso. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 y medio. Medio. Vamos a ver el cuerpo. Modo nucleosis infeccioso. Ya. Entonces, el virus del Epstein-Barr es frecuente, es de distribución universal, en general suscribe en la primera infancia. O sea, realmente te da, te pasa como un resfrío, o ni siquiera te da síntomas. Se ha asociado, como ya les había dicho, con algunos cánceres, tipo de Burkitt, enfermedad linfoproliferativa, tipo de Hodgkin, y poco más de sistema nervioso. La principal causa del linfoma cerebral primario en los pacientes con VIH, por ejemplo. Y el carcinoma nasofaríngeo. Y se da vinculado con algunas enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Esto es la estructura molecular, pero esto sí es importante. La prima infección es tras exposición a secreciones orales de seropositivos a través del beso. Por eso se le conoce como la enfermedad del beso. Y aparece en adolescentes. Por eso sus picos de incidencia es en menores de 5 años y luego en la pubertad y en la adolescencia. Porque ahí ya comienzan a empezar. La infección latente, por lo general, en un huésped no inmunosusceptible, te da esta edad y no tiene ningún problema durante toda tu vida. Pero si en algún momento llegas a un estado de inmunosupresión, eso se puede reactivar y puede causar enfermedad. Es raro, pero puede suceder. Su epidemiología, ya les he dicho, hasta el 90-95% de adultos son seropositivos, o sea, tiene una muy alta prevalencia. Seroconversión se produce antes de los 5 años en el 50% de los casos y luego en la adolescencia. Es 30 veces más frecuente en la raza blanca que en la
incluso 36 días antes de que tengan la faringitis. ¿De qué se va a caracterizar esta enfermedad? Y ahorita vamos a ver, es de una tríada. Y este es un tríada. Fiebre, dolor faríngeo y linfadenopatía. Clásico. Tú ves a un paciente así y dices, mononucleosis. Y ya, apagaste los primeros 4 años de medicina. ¿Qué más puede aparecer? En el 50% van a haber células mononucleares aumentadas, o sea, una linfocitosis. Hasta el 10% pueden aparecer linfocitos atípicos. Y por lo general es un dolor de garganta, es más o menos intenso. Tiene un tiempo de enfermedad un poco más prolongado, que son de 7 a 10 días. Que es a diferencia de otras faringitis que son más automatizadas, ¿no? Porque si yo les digo, ¿a quién de ustedes les ha dado fiebre, dolor faríngeo y linfadenopatía? La mayoría de ustedes van a pensar mal, ¿no? Porque casi todos nos ha dado algo así. Pero generalmente la mononucleosis es un cuadro un poco más prolongado, que puede durar hasta 14 días. Entonces es un paciente con 7 días de fiebre y es aparatoso, ¿no? Y esa es la mononucleosis infecciosa. Esta es la principal causa de pacientes que son catalogados como alérgicos a la penicilina y que no lo son. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno un poco inusual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes van a estudiar las faringitis, te van a decir de que una de las indicaciones para usar antibióticos en una faringitis es la faringitis estreptocócica, que es producida por el estreptococo del grupo A, estreptococo bien. ¿Por qué se va a caracterizar esta faringitis? Por fiebre, por linfagia, y que en el examen físico tú vas a encontrar amígdalas con supuración, o sea, placas blanquecinas, petequias en el paladar. Esas son las características de una faringitis estreptocócica. Pero el Epstein-Barr era faringitis hematosa con exudado en un tercio de los casos y petequias en el paladar. O sea, igualito, y es un virus, no necesita antibióticos. Entonces, yo veo este signo y digo, uy, no, esto es una faringitis estreptocócica. Ahí ahora tengo que darte amoxicilina, o peor aún, tengo que ponerte tu ampolla de penicilina. Esa es la principal causa de los niños que tienen trauma médicos. Yo, por ejemplo, a mí cuando era chico, llevaba a mi papá a un médico que extrañamente le decía loco segundo. Ya dices, un médico que dice loco segundo, ya un poco de probablemente que no era médico. Pero siempre nos ponía ampollas, ponía como que es aminopenicilina, y esa vaina me dejaba porteando 2 semanas. 2 semanas voy a las escaleras del colegio. Y probablemente algunos de ustedes también les hayan puesto esa penicilina. Es muy dolorosa, es aceitosa y se pone de todo. Ya, bueno, ¿qué es lo que pasa? El 50%, hasta el 90, el 100% de los pacientes con Epstein-Barr que yo uso una misma penicilina, le va a producir rash. Y no son alérgicos a la penicilina, sino que es un fenómeno idiosincrático del Epstein-Barr. Entonces, le pusieron la misma penicilina y ¡pum! Rash. Por la faringitis, por supuestamente uno no es alérgico, y era nunca usar penicilina. Y luego, por cosas del destino, le vuelven a dar ceftriaxona y no lo consumen. ¿Por qué? Porque era un no era alérgico a las penicilinas. Entonces, siempre hay que tratar de evitar los antibióticos en las infecciones respiratorias. Tienen en el 90% de los casos que pueden durar de 10 a 14 meses, como se había dicho, linfadenopatía cervicales que aparecen del 80 al 90% y que a diferencia de la faringitis estreptocócica es bilateral y afecta generalmente a toda la cadena cervical, o sea, son diseminados. La faringitis estreptocócica suele ser unilateral. Hepatomegalia y esplenomegalia. Incluso tú puedes encontrar aumento de las enzimas del hígado, o sea, las enzimas sangre. Exantema, lo que te había dicho, y los niños más pequeños pueden presentar más exantema, más neutropenia y más neumonía. Por lo general se autolimita, pero después de 2 a 3 semanas. Entonces esta es la faringitis que te dura así, 2 a 3 semanas. La mayoría de faringitis que nosotros hemos tenido te dura 3 a 5 días. Y luego ya estás bien, luego te queda la tos, pero la tos es un fenómeno residual de casi todas las faringitis que pueden durar 2 a 3 semanas. Pero el cuadro faríngeo con fiebre, es raro que algo te dure 2 a 3 semanas. Entonces cuando tengan eso, piensen que es el mal. Esta señora, por ejemplo, esta señora, no sé si señora es blanca, este es su piel normal, este color blanquito. El resto es el rash que le ha aparecido por usar aminopenicilina en un paciente con Epstein-Barr. ¿Ya?
extendar, anemia hemolítica prioritaria, trombocitopenia hasta el 50% de los casos y rotura del vaso. Se les recomienda a los pacientes que tienen mononucleosis francesa que eviten el ejercicio por 3 a 6 meses. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento del vaso que tarda en recuperarse. Y hay pacientes que hacen roturas espontáneas. Por ejemplo, yo tuve un paciente que hacía BX, ¿no? En bicicleta, y una de esas se da con el timón en el lado del vaso y se reventó y después de una mononucleosis. Entonces se recomienda de que los pacientes eviten el ejercicio por un tiempo. También puede causar encefalitis en forma de cerebritis, manifestaciones hepáticas como aumento de las enzimas hepáticas que necesitan en los casos, manifestaciones renales que son más raras, que pueden suceder en forma de neumonía microscópica, proteinuria y el AISSC. Esto es raro. Esto también es raro, pero una de las principales causas del síndrome hemofagocítico o la linfohistiosidiosis hematocytaria es el extrema. Desde siempre va a estar dentro de su diferencia. Las neoplasias que ya los he mencionado. El diagnóstico, por lo general, es clínico en el caso de la tuberculosis infecciosa, pero te puedes ayudar de la serología. Y aquí la serología sí es distinta. Aquí usamos esto de aquí, estos anticuerpos. También usamos IgM y IgG, pero tenemos dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos BCA, que son contra los antígenos de la cápside viral, y los anticuerpos de antígenos tempranos, que son los ETNA, el antígeno nuclear, los ETNA. Entonces, por lo general, ¿cuál es el perfil? Si yo tengo una infección reciente, el IgM-BCA va a salir positivo. Si esta infección es reciente, pero tiene más de un mes, vas a tener IgM-BCA positivo y ETNA IgM positivo. Si tienes una infección de menos de 30 días, vas a tener IgM-BCA positivo, IgM-ETNA negativo. El ETNA tarda un mes en hacerse positivo. ¿Ya? El ETNA. El IgM-BCA se hace positivo rápido, reciente a los otros objetivos. ¿Bien? Entonces, si yo quiero saber, pues el paciente tiene 14 días de enfermedad o 7 días de enfermedad y le pido su IgM-BCA y sale positivo y el ETNA sale negativo, confirmo el diagnóstico. Pero por otro lado, si él tiene un tiempo de enfermedad de 7 a 14 días y le pido el BCA y sale positivo y el ETNA sale positivo, no, esto tiene más de un mes, es otra cosa que está teniendo un chico. ¿Entendieron? Y por lo general, una buen tiempo, 3 a 6 meses. El IgG te va a quedar positivo de por vida. Diagnóstico diferencial, y esto es importante. Cuando yo tengo un paciente que hace mononucleosis infecciosa, el diagnóstico diferencial son las mononucleosis light. Mononucleosis light. O sea, que parecen mononucleosis. ¿Qué te puede dar eso? Citomegalovirus, herpes humano tipo 6, VIH, toxoplasmosis, hepatitis viral aguda, rubio de la infección y algunos fármacos. En un adulto, como ustedes, que aparezca Epstein-Barr a estas alturas, sería raro. Entonces, a su edad de ustedes, probablemente VIH sea una causa importante. Entonces, siempre que tengan un paciente que hace un síndrome febril, agudo y el retroviral, se caracteriza por eso, por fiebre, por hiperdespatías y por faringitis. Entonces, piensen en VIH. ¿En quién más pueden pensar en VIH? Un adulto relativamente joven que comienza a hacer diarrea, un adulto relativamente joven que tiene herpes zóster, un adulto relativamente joven que tiene glucosis, que comienza a tener pérdida de peso. Entonces, esos son algunos de los síntomas cardinales. Pero la prima infección por VIH es uno de los principales diagnósticos diferenciales de mononucleosis light y se ve bastante hasta hospitalizados. Tratamiento desconservador. El aciclovir no funciona. No funciona. Parece que redujo la representación lítica y la excreción viral, pero clínicamente no tiene ningún beneficio. Se puede usar corticoides en aquellos pacientes que hacen adenopatías que ocasionan la obstrucción de la vía aérea. Y a veces las adenopatías pueden ser tan grandes que así aparatosas
que pueden ocurrir la vía aérea. Entonces, en ese caso sí puede usar corticoides, o cuando hay mucha esplenomegalia. Varicelas hospitalares. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Para hacer ramen, leche. Bueno, ya les había dicho, los programas, por lo general, ¿se acuerdan cuando les dio varicela a ustedes? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿alguien puede contarme qué le pasó? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Cómo empezó? ¿Alguien recuerda bien eso? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? ¿No? Yo les voy a contar mi historia. A mí me dio varicela cuando tenía 14 años. Y vivía en una zona de dengue. Yo soy del norte, soy ¿no? Entonces, empecé con fiebre y con malestar general. Y le dije a mi papá, ¿no? Y me dijo, anda al colegio. Y volví, mucho malestar. Y así estuve un día, mucho malestar, fiebre. Y al día siguiente, mi papá tenía que viajar. Me quedé solo. Y comenzó a parecerme una medicina. Dije, me causa duda, porque era una zona de dengue, pero eran muchos zancudos. Y no rasqué. Y lo que como te digo, y lo otro, me quedé dormido unas noches y cuando me desperté, salí a la calle y me vio mi amigo y me dijo, y era pues ya tenía. En un transcurso de 6 horas progresó rápidamente. Entonces, eso es la varicela. Pródromos de 1 o 2 días de fiebre, malestar general, y luego comienza a aparecer las pápulas. Y yo pensé que era una picadura porque era una pápula. Si hubiese visto una vesícula, ya habría dicho, pero era una pápula. Entonces, aparece el exantema, que son 3 a 5 días, que tienen pápulas vesiculares musculares morbidiformes. O sea, tienen distintos tamaños, ¿no? Van a aparecer algunas chiquitas, otras más grandes, otras son gigantes, pero por lo general no suelen medir más de 1 centímetro. Las costras caen por completo a los 7 a 10 días. ¿Hasta cuándo es contagioso el paciente con varicela? Eso lo vemos bastante en los colegios. Me dio varicela a un niño. La tasa de ataque es alta de la varicela. Es bien alta, porque cuando hay varicela en un salón, ya todo eso. Por lo general, la contagiosidad es hasta que todas las costras caen. Usualmente es en las 7 a 10 días. Entonces, si ya tienes todas las lesiones costrosas, ya puedes salir al médico. Como comprometidos puede haber complicaciones viscerales entre un 30 y un 30%, y en los adultos hasta el 50% pueden tener pneumonitis. Y por eso que les digo a ustedes, si no están vacunados para la varicela y no les ha dado varicela, vacúnense. Porque la varicela en adultos es, he visto morir aceptable, inmunoprevenida, y que hay vacuna. Y la vacuna es altamente efectiva, o sea, protege hasta un 99%, 98%, es muy eficaz. A mi hijito lo vacuné para la varicela, pero igual es muy eficaz. O sea, puede ser 1 o 2% de pero ya. El sistema nervioso central se afecta después de la varicela en forma de ataque cerebrosa o de cefaleitis. Hay 2 tipos de manifestaciones neurológicas del paciente que tiene varicela. La varicela que aparece con el meningitis y la tacha cerebrosa. Y en el zóster también hay un fenómeno meningovascular que puede aparecer después de 2 semanas. Hay momentos que tras el herpes zóster se curan del herpes zóster y después de 2 semanas trastorno de conciencia o focalización, y es una forma autoinmune de enfermedad vascular del cerebro por herpes zóster. Neumonía, como había dicho, vamos a empezar taquimia, todos signos, una neumonía viral, infiltrados superficiales y bilaterales. Puede también dar miocarditis, nefritis, diátesis hepática. Complicaciones, mortalidad. 7 por 100.000 infantes. Yo tuve un colega que era médico, que hacía residencia conmigo y que a su hijo le dio varicela y se murió. Tenía 5 años. Terrible. 1.4 en 100.000 niños, 31 en 100.000 adultos, que se van viendo, su mortalidad va aumentando, es más alta
incluso hasta 32% si es que hay compromiso con el VIH también es más alto, 5%, pero 5% que es que hay neumonía. Entonces, definitivamente si tienes una enfermedad inmunosupresora, la mortalidad va a ser más alta. Creo que hay un problema. ¿Cuántos años te queda? Infantes hablamos hasta los 2 años. Infante menor es menor de 6 meses y infante regular hasta los 2 años. ¿Ahí? Muy bien. Tratamiento, ya les había dicho, el aciclovir no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero sí disminuye el número de lesiones. ¿Ya? Y también disminuye el tiempo de fiebre en un niño más o menos. Entonces, si puedes usarlo, usa. No se ha demostrado que haya disminuido la mortalidad porque necesitaríamos incluir a más de 100.000 pacientes para poder probar. Probablemente también lo reduzca. ¿Hasta cuándo lo puedes usar? Hasta las primeras 72 horas del inicio de la lesión. Mientras más pronto lo uses, mejor es el pronóstico. ¿No? Entonces, más o menos te reduce el número de lesiones en un 50%. En una persona no vacunada puede tener unas 500 lesiones. Es un montón. De estos lados. Siempre están indicados en combinaciones con meningitis o hepatitis y ellas incluyen el segundo de los tercer día contra la infección del brazo. La vacuna con 2 dosis, más del 95% de eficacia en la inmunización, con un 88% de la hospitalización y más del 74% de la prevención. Entonces, aquí con vacunas estamos hablando de prevenir muertes. El herpes zóster generalmente se esclarece en hematomas torácicos y lumbares. Su duración es de 10 a 15 días. Va a afectar, si afecta el ganglio geniculado, va a dar un síndrome característico que es el síndrome de Ramsay-Hunt, que produce dolor y vesículas en el conducto auditivo externo. Tiene dolor en el oído. Tiene pérdida de sentido de gusto, porque está inervado por el mismo. Y en dos términos de la lengua y parálisis facial ipsilateral. Feísimo. ¿Es lo peor que te puede dar? No. La neuralgia del trigémino con un herpes zóster es lo peor que te puede dar. Entonces, eso sí es muy doloroso, tienen más riesgo de ser neuralgia post-herpética. Y ese es lo otro. O sea, te da varicela zóster. Ya, pero acá no aguantas tus días, te curas, igual se va a autolimitar con tratamiento o sin tratamiento. Pero hasta el 25 al 50% de los pacientes pueden ser neuralgia post-herpética. ¿Qué significa esto? Que te va a quedar dolor más allá de las 6 a 8 semanas de tener la infección durante toda tu vida. Y eso es lo más incapacitante de la la neuralgia post-herpética. Porque por lo general, salvo las manifestaciones estéticas y un poco de dolor, no suele ser algo severo, pero sí puede afectar la calidad de vida con la neuralgia post-herpética. Y es algo que muchos adultos mayores lo sufren. Además de esto, del herpes zóster, tengo que decirles de que ya se dispone de una vacuna para el herpes zóster. Está indicado para pacientes mayores de 50 años, en población general, y hay pacientes sin inmunosupresión. Una vacuna segura, una vacuna inactivada. El problema es que todavía está $800 la dosis y necesitas 2 dosis. Entonces, para una vacuna todavía es un poco no accesible a la mayoría de los pacientes. Pero si pueden, vacunen a sus papás. Porque es muy feo. La neuralgia post-herpética es más feo de la depresión. Tratamiento igual es aciclovir. No te va a ayudar, no disminuye el riesgo de neuralgia post-herpética. O sea, igual le puede dar neuralgia post-herpética. Esa es la mejor manera de prevenir neuralgia post-herpética es vacuna. Solo acorta el número de lesiones y acorta el tiempo de enfermedad. Y disminuye los síntomas sistémicos. Síntomas de virus, 90% de la población en países desarrollados, las vías de transmisión. Esta es una de las enfermedades de interés porque pueden tener transmisión congénita. Pero ¿cuándo contagia? Cuando yo tengo una primo-infección durante el embarazo. O sea, cuando recién me da cuando estoy embarazada. Entonces, ¿quiénes son los pacientes de riesgo de tener esto? Aquellas mujeres que son IgG negativas del sistema cardiovascular, o sea, las mujeres que nunca les ha dado. ¿Ya? Entonces, esa es la persona que tiene riesgo de hacer una transmisión congénita. Puede aparecer transmisión congénita por reactivación, puede suceder, pero es más raro, es muy raro. Y tiene consecuencias muy graves en el niño. O sea,
fetales, tiene riesgo de aborto, riesgo de parto prematuro y también riesgo de RCU. Es decir, tiene consecuencias graves en los fetos. La forma postnatal se puede transmitir por saliva o por vía sexual, anal, vaginal, transfusiones sanguíneas y trasplantes de órganos. ¿Por qué me estoy quedando corto? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? Si no me explico, como ustedes me preciosa, y preciosa en el sonido. Es más así, no, mis huevos. Puede ser, pero ahí han corrido conmigo. Entonces, avancemos hasta donde pueda. El paciente con VIH es una de las profesiones donde el citomegalovirus es más relevante. Bien, generalmente va a aparecer cuando tienes una inmunosupresión muy avanzada. Hablamos del estadio más avanzado de la enfermedad cuando el paciente tiene un CD4 menor de 200. Ustedes saben que el conteo normal de CD4 es mayor de 500. Cuando hablamos de CD4 estamos hablando de los linfocitos TCD4, ¿no? Bien, entonces, cuando tiene un CD4 menor de 50, es un paciente que ya tiene una inmunosupresión muy avanzada, muy avanzada. Entonces, este es el paciente que tiene riesgo de citomegalovirus. ¿Bien? Y citomegalovirus es la principal causa de retinitis, esofagitis y colitis en el paciente con VIH y con ese CD4 menor de 50. Entonces, si ustedes tienen alguno de estos síndromes en un paciente con VIH, presuman fuertemente a citomegalovirus como la principal causa. Las cargas virales elevadas se han asociado con progresión de la enfermedad más rápida. Eso lo hacemos en el seguimiento de los pacientes. Ahora, la carga viral se usa mucho para las enfermedades virales, sin embargo, no hay ningún laboratorio aquí que está planteando carga viral. Todos lo mandan aquí, y todavía es costoso. Una carga viral que cuesta entre 800 a 1200 soles. Y pues la mayoría de personas no tienen acceso a eso. Entonces, ahí estaría la presunción de no. Probablemente cuando ustedes sean clínicos sea más barato y esté más implementado en provincias, ¿no? Incluyendo acá. La serología te puede ayudar para el diagnóstico de las infecciones mediante un IgG positivo y un IgG negativo. El cultivo celular no se usa, salvo en fines de investigación. Anticuerpos monoclonales tampoco se usa para el diagnóstico. Lo que sí se usa es el PCR, ¿no? Que es el buen estándar para el diagnóstico, pero no lo tenemos en la mayoría de los lugares. Esto es el tema de la profilaxis, lo que se había comentado en los pacientes trasplantados. Y vamos con la profilaxis. ¿Alguien ha escuchado lo que es HPV? ¿Alguna vez han escuchado HPV? ¿Alguien ha llamado? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Les suena ese nombre? ¿No les suena? Es un virus que pertenece a las enfermedades hospitalares, pero es un virus que es muy prevalente. Es más, las investigaciones que se hacen de HPV en el mundo generalmente se hacen en México. Y es un virus que es endémico en la sierra peruana principalmente. Ahora vamos a hablar de esto. Es un retrovirus. ¿Cuándo de un retrovirus alguien el VIH? Es más, antes al HIV se lo conocía como el HPLV3 y el HPLV4. Pensaban que eran los mismos, ¿no? Pero no son los mismos, son muy parecidos. Tienen casi las mismas composiciones y casi las mismas proteínas. Es un retrovirus, tiene envoltura delgada, es un virus ARN monocatenario retrotranscrito, ¿no? Es la característica del retrovirus. Tiene un gen GAD, un POL, un PRO y un GEN, igual que el VIH. Por eso es que pensaban todos que era lo mismo. Tiene casi las mismas funciones, pero también tiene pocas proteínas dentro de su genoma, lo que lo distingue un poco del VIH. Su replicación es igualita al VIH. Tiene una interacción entre la envoltura del virus con la membrana citoplasmática del ser humano, que son linfocitos, generalmente, células mononucleares, y esto hace que se libere su nucleocápsida al citoplasma. El ARN va a ser retrotranscrito para constituir una cadena de ADN, y esta cadena de ADN va a ser
al ADN del ser humano mediante una enzima que es una integrasa. Se va a producir todo el material proteico del virus y se va a producir los inhibidores de proteasa. La proteasa va a formar la estructura y la maduración para que sea liberado al exterior. En cuanto a la inmunología, tenemos que hay una respuesta humoral, la cual nos sirve para el diagnóstico, pero no es bloqueante de las infecciones. Entonces, por lo general, los pacientes tienen niveles elevados de anticuerpos frente a varios antígenos de HPV. Y el diagnóstico generalmente lo hacemos así, mediante anticuerpos, ya sea por inmunoglobulina de tipo G o puede ser por Western blot. Son más elevados en la mielopatía asociada a HPV, que vamos a ver ahora, y en personas con riesgo de sufrir esta enfermedad. Y la respuesta celular va a haber una replicación viral y destrucción por el sistema inmune. ¿Qué es lo que hace este virus? El virus quiere sobrevivir y lo que hace es que la célula inhibe la apoptosis de la célula. Entonces se produce una inmunosenescencia. Esta célula que debería morir en 120 días comienza a vivir 240, 360 y en ese envejecimiento es donde puede ocasionar la enfermedad. Entonces, a diferencia del VIH, que lo que hacía es matar a los linfocitos TCL4, el VIH hace eso, ¿no? Y va a los linfocitos T, y en menos de 24 horas lo mata. Se liberan más virus e infectan a otras células. El HTLV lo que hace es meterse a la célula y volverla viejita. Y por eso los pacientes con HTLV pueden tener cantidades de CR8 más altos que las personas sin infección. Sabemos que existen 5 a 10 millones de portadores de HTLV en el mundo, y sin embargo sigue siendo una enfermedad olvidada. ¿Por qué? Porque suele afectar a las zonas más pobres del mundo. Y, lamentablemente, para conseguir una cura se necesita dinero, porque para tener la cura necesitamos hacer ensayos clínicos, preparar fármacos, protocolos, etc. Todo eso es caro. Y, generalmente en estas zonas pobres hay limitaciones en cuanto a estudios poblacionales, centros diagnósticos y tendencias también. Por lo general, la prevalencia en el Perú, en los estudios que se han hecho en poblaciones urbanas, mujeres sanas, gestantes, puede rondar entre 0.3, 3.8, 2.8%. Es una prevalencia relativamente alta para la población general, pero si vamos a comunidades rurales, podemos encontrar prevalencias de 21%, de 11%, ¿no? Son ya 20%, ya es bastante, ¿no? Y esta enfermedad, ¿cuál es mi problema? Entonces, con esta diapositiva, debemos hablar del VIH que se podría contagiar por el sexo. HTLV también se puede contagiar por el sexo, pero esta enfermedad generalmente se contagia de madre a hijo. De madre a hijo. Y la principal forma de contagio es por la lactancia materna. El 30% de los niños que recibieron lactancia materna de su mamá con HPV1 se van a contagiar de HPV. Y a esto hay que sumarle que el 90 al 95% de todas las personas infectadas por HPV son asintomáticas y no hacen ninguna manifestación del HPV en toda su vida. Entonces ellos ni saben que tienen HPV y le dan el lactar a su hijo y lo contagian. Y si el hijito crece, bueno, si es mujer, va a tener su hijito y le va a contagiar también. Entonces es una enfermedad así, relacional y familiar. Cuando yo diagnostico a un paciente con HPV, tengo que hacerle tamizaje a su pareja, a sus hijos, a sus papás. Y lo peor es que les tengo que decir, bueno, el HPV es una enfermedad que no tiene cura, y si es que es sintomática, la sintomatología va en 3 esferas. Aquí en el Perú, la principal, hablamos de 3 esferas. Sí, espera, ya bueno. Solo con esta idea. El 90-95% de las personas con HPV son asintomáticas. Hay un 5 o un 10% de personas con HPV que sí van a ser síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? El principal es la paraparesia espástica tropical, también conocido como la mielopatía asociada al HPV. ¿En qué consiste esta enfermedad?
en una disminución de la fuerza en las piernas, como dice su nombre, parece que hay una parálisis de los miembros inferiores que es crónica, progresiva e irreversible y que lo va a llevar a la invalidez. Va a perder el control de sus esfínteres urinarios, de sus esfínteres fecales, va a presentar espasticidad de unas rígidas que le ocasiona dolor y va a presentar hiperreflexia. Generalmente es un paciente que te va a la consulta porque está cojeando, ya tiene que usar el bastón, se cae a menudo y le salió la cirugía de HPV positivo. Entonces van conmigo buscando una cura y yo les tengo que decir esto es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. En menos de 5 años probablemente vas a quedar inválido y la esperanza de vida es de 10 a 15 años. Ese es el caso de que sea para países espástica tropical. Porque también hay otro síndrome que es asociado, que son las leucemias, los linfomas asociados a HPV. Vimos un caso de un personal de salud que comenzó a presentar lesiones dérmicas en la piel. Va a un dermatólogo, le dices una micosis, toma esto, no mejora, va a otro dermatólogo, le dice, sí, es una micosis fuerte, toma esto, va a otro dermatólogo, le dice, no, esto es una alergia, toma corticoides, no mejora. Pasaron 6 meses y la paciente no mejoraba. Y me lo mandan a un amigo porque dicen, debe ser un hongo resistente. Lo veo y eran lesiones clásicas de una leucemia de células T, un síndrome de César. Digo, esto parece HPV. Vemos la serología, vemos las células en sangre, en frotis, y ya, era una leucemia de células T, asociado a HPV. Quimioterapia,